y amor, Señor. Pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Como siervo que brama por las aguas, así anhela por ti, Señor, mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu de vida, la semilla en mi interior, y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días. Tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Manténme firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti. Oh. Nada puedo hacer sin ti.
Dios te bendiga, amada iglesia. Bienvenidos a un nuevo culto de oración. Y gracias a Dios por el internet, porque podemos conectarnos, aprender más de la palabra de Dios y juntos crecer y aprender de lo que Dios en su grandiosa y fascinante palabra quiere enseñarnos. Como iglesia tenemos una temática este mes de febrero llamada Somos la Luz del Mundo. Y basado en esta temática, quisiera compartirles una enseñanza que he titulado Una luz visible al mundo. Hay una historia de que hay un hombre que hace muchos años o cientos de años en una ciudad de Oriente, antes que existiera la electricidad, había un hombre que caminaba en la noche con una lámpara en sus manos, pues todas las calles del pueblo estaban a oscuras. Y en su transitar, en su caminar, luego de un rato, se consigue una persona, se consigue a un amigo. Y el amigo lo mira y se da cuenta de que lo reconoce y dice, este es el señor Luis, el ciego del pueblo. Entonces, este amigo, por tener confianza con él, le pregunta, señor Luis, ¿qué hace usted caminando por el pueblo con una lámpara en la mano si usted no ve? Y el señor Luis, con mucho amor, le responde y le dice, yo no llevo la lámpara para ver mi camino. Yo me conozco muy bien este pueblo, las calles de este pueblo, desde nacimiento yo soy ciego. Pero yo llevo esta luz para que otros encuentren su camino cuando me vean a mí. No solo es importante la luz que me sirve a mí, sino también la que yo uso para que otros puedan también servirse de ella. Y bueno, al igual que el señor Luis en esta historia ficticia, el cristiano está llamado a ser luz del mundo y con este brillo, con esta luz, poder proclamar, poder reflejar la luz de Cristo y predicar así el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es tan importante porque fue el mismo Jesús quien nos encargó, quien nos encomendó esta labor, o quien nos dijo que nosotros éramos esta luz del mundo. Y quisiera que me acompañara a Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Y dice la palabra de Dios, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que el Señor bendiga su palabra y que el Espíritu Santo pueda iluminarnos para aprender, crecer y que pueda renovar nuestra mente y nuestro corazón. Jesús está preparando en este capítulo del Sermón del Monte, él estaba preparando a sus discípulos y a la audiencia, comenzando desde las bienaventuranzas y luego lo que le está diciendo a sus discípulos de que seríamos aborrecidos por el mundo porque las enseñanzas de Jesús iban contra el sistema del mundo. Sobre lo que el mundo llama bueno, Dios lo llama malo, y lo que el mundo llama malo es lo que Dios llama bueno. Y Dios estaba preparando a sus discípulos, nos estaba preparando a nosotros, a toda su audiencia que le seguía, de que esa era la realidad que iba a enfrentar, que iban a ser perseguidos, que iban a enfrentar grandes luchas y pruebas porque este mundo vivía en tinieblas. Pero Él les dice que ellos son la sal de la tierra, luego le comenta y le dice, ustedes son la sal de la tierra porque la sal preserva. Y estamos llamados a preservar ¿qué? Si Él viene hablando de que íbamos a ser perseguidos por su evangelio, por el mensaje del evangelio, estamos llamados para preservar ¿qué? Para preservar la palabra de Dios, sus mandamientos, su ley. Porque si este mundo vive en oscuridad, es cuando Él le dice entonces, ustedes son la luz del mundo y están llamados a preservar la palabra de Dios, a ser fieles en medio de tanta oscuridad, en medio de un mundo sin sabor. Y Jesús le dice, ustedes son la luz del mundo. Y de este pasaje podemos sacar un primer
punto. Y es que todo aquel que cree en Jesucristo y ha nacido de nuevo, ha pasado de las tinieblas a la luz. Comenzando el versículo 14, Jesús le dice, vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Las tinieblas en la Biblia, a lo largo de toda la Biblia, se relaciona con pecado, con separación de Dios. Y me llama la atención lo que dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Y dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. De manera que el cristiano, el creyente, cuando Dios nos llama hacia Él, nos saca, nos rescata de las tinieblas y ahora formamos parte de su luz, de su reino de luz. Porque, como dice en Efesios capítulo 5:8, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Andad entonces, andad pues, andad como hijos de luz. Fíjense lo asombroso que nos dice Efesios 5:8 aquí. Mas ahora sois luz en el Señor. Somos luz es en el Señor, en Jesucristo. Y eso nos recuerda algo muy importante que debemos nosotros tener presente siempre. Y es que esta luz no es propia. Que esta luz no es de mi capacidad. Que esta luz es prestada. Esta luz yo la estoy reflejando, no es mía. Necesitamos entender esto. O sea, no somos estrellas. Las estrellas brillan por su propia luz. Veamos más como una luna. El creyente es como la luna que está en el cielo, que brilla, pero no por su propia luz, sino porque hay algo, en este caso el sol, que le da luz y ella puede en la noche brillar, relucir, pero por una luz que le han prestado. Bueno, el creyente en sí no puede brillar por su propia luz, porque nuestra luz es Cristo. Nosotros estamos en tinieblas. Si es por nuestros méritos y por nuestras acciones, andaríamos en tinieblas. Y fíjense que en Juan 8:12 Jesús le dijo, otra vez les habló Jesús diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él nos dio de su luz para que seamos una luz constante en este mundo que vive también en unas tinieblas constantes. Y esto tenemos que tenerlo claro, de que el mundo siempre va a querer las tinieblas antes que la luz. En Juan 3:19, el Señor nos dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esta era nuestra condición. Esta era nuestra condición antes de que Cristo nos llamara. Pero Cristo nos ha alumbrado con su luz de justicia y nos ha atraído hacia Él. Y por esta condición entonces, todo aquel que cree en Jesucristo, que lo tiene como Señor, como Rey y Salvador, y que ha nacido de nuevo, se ha convertido en una luz, en una lumbrera, en una lámpara encendida que refleja la luz de Cristo. Mis hermanos, en Isaías 9:2, el profeta decía, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero su luz alumbró nuestras vidas y por eso es que hoy podemos estar vivos. Él es la luz, Él es la vida y su justicia está sobre cada uno de nosotros. El Señor nos ha llenado de su luz para que podamos reflejarla al mundo.
Somos luz del mundo y eso es una gran responsabilidad, mi hermano. De manera que esto nos lleva al segundo punto de la predicación. Y es que esta luz debe ser siempre visible a todos. Jesús les dijo, vosotros sois la luz del mundo. Y he querido con la misma palabra de Dios mostrarle que ahora nosotros somos esa luz, que reflejamos esa luz de Cristo, que nuestra fuente de luz es Cristo y que el creyente se ha convertido en esa luz en medio de un mundo que vive en oscuridad, que vive en tinieblas y que no sé si puede haber más oscuridad o si se puede hacer más intensa, pero pareciera que cada vez es más y más y más oscura. Pero esta luz debe ser siempre visible a todos. Y sabe, Jesús les está diciendo, una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que se coloca por encima del candelero. En estos tiempos, en los tiempos de Jesús, era trabajoso encender las lámparas. No había cerillo, no había yesquero, era bastante trabajoso encender las lámparas. Las casas en ese tiempo eran muy oscuras, de manera que la luz se colocaba siempre sobre un candelero o sobre algún soporte que muchas veces era de alguna manera, de una madera, a lo mejor muy mal tallada, pero que allí se utilizaba como soporte para que la luz estuviera alto y pudiera alumbrar a toda la habitación y todo lo que tuviesen en el lugar. Pero por seguridad, cuando alguien no lo iba a utilizar o cuando alguien salía de la habitación, entonces la colocaba debajo de un cajón de arcilla de medir grano, para que entonces ésta siguiera encendida, pero sin ningún riesgo. Jesús les está diciendo, si yo quiero alumbrar toda la habitación, yo no puedo esconder esa luz. Cuando yo la escondo, es porque quiero estar en oscuridad o porque quiero que el lugar esté en tinieblas. De manera que la luz siempre se va a colocar en un lugar visible. Esta no se esconde. De manera que, hermanos, no existen cristianos de la secreta. Hay una muy conocida película dominicana que se llama Cristiano de la Secreta y habla de un hombre que toda su vida estuvo en la iglesia, pero que luego cuando pasan sus 30 años, él parece que empezó a gustarle un poco más lo que pasaba en el mundo. Entonces, él era cristiano de sábado y domingo y el resto de la semana se comportaba como quisiera porque quería disfrutar la vida. Pues hermano, déjeme decirle, no existe un cristiano de la secreta. En la vida cristiana es completamente pública. No existen cristianos de fin de semana y carnales del resto de la semana. Y el mismo Pablo, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, cuando está hablando de no unirse en yugo desiguales, en 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14, él termina este versículo diciendo, ¿qué comunión tiene entonces la luz con las tinieblas? Y Santiago dice, de una misma fuente no pueden brotar dos fuentes de agua o dos diferentes aguas. Nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Y ese resplandor que hay en la vida del creyente viene de la presencia de Cristo en su corazón. Y esa luz, siendo Cristo la luz del mundo y siendo nosotros el reflejo de esa luz no puede ser opacada ni apagada. La vida cristiana es una vida pública. Tenemos entonces la responsabilidad de ser luz siempre en cualquier parte que nosotros nos encontremos. Tenemos la responsabilidad de siempre ser luz donde quiera que nosotros nos encontremos. Y quisiera leer Efesios capítulo 5, versículo 1 y luego del 6 al 11. Y dice la palabra de Dios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Hemos sido amados en Él. Y en el versículo 6 dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas vienen
por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. No coquetees con ellas, no coquetees con las tinieblas, reprendedlas. Andad pues, lo dicen en el versículo 8, andad pues, comportémonos entonces como hijos de luz. No puede haber tal cosa que un discípulo secreto, porque o el secreto acaba con el discípulo o el discipulado acaba con el secreto. El cristianismo, el ser seguidor de Jesucristo, mis hermanos, esto es algo que se tiene que dejar ver. El apóstol Pablo lo decía, nosotros somos cartas abiertas al mundo. Esta luz que nosotros tenemos, al igual que la historia que le contaba al principio del señor Luis, es para que otros puedan guiarse y puedan ver lo que Cristo ha hecho en nosotros y nosotros ahora podamos compartir con nuestra vida y con nuestro testimonio lo que Cristo ha hecho y lo que puede hacer en los demás. Un cristiano cuyos efectos no salen de las puertas de la iglesia no sirven en gran cosa para otros. Nuestras obras, nuestras acciones, nuestros cambios deben ser más visibles en nuestra vida cotidiana. Nuestra transformación no es en los ocultos. La luz, como les dije, está hecha para que esté en un lugar visible y que siempre alumbre. Pero ¿cómo alumbra esta luz? ¿Cómo hace esta luz para alumbrar? Y esto es algo muy delicado, porque a veces nosotros pensamos en que, o muchas veces nos comparten el que tú no tienes que vivir por el que dirá. Y en cierta manera no tenemos que vivir dependiendo de lo que los demás digan quiénes somos. Pero nuestro testimonio sí debe de importar de lo que digan los demás. Pero sí debemos de prestar atención a lo que los demás dicen de nosotros. Mis hermanos, porque como les decía, somos cartas abiertas al mundo en el cual las personas van a ver, no nuestra luz, tienen que ver el reflejo de la luz de Cristo. Y eso nos lleva al tercer punto de la predicación, y es que todos deben ver nuestra luz reflejadas en buenas obras para que glorifiquen a Dios. En el versículo 16, Jesús les dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra vida de luz en Cristo es pública. Y esta vida pública que todos deben saber, no tenemos que por qué avergonzarnos, no hay por qué tener temor. No, esta vida pública debe de generar en nosotros buenas obras para que las personas glorifiquen a Dios. Fíjense lo que dice él, para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No es para que me vean a mí ni cómo he cambiado de bien y yo me lleve los aplausos. No, sino que en mí puedan ver esa luz y esa transformación que Dios ha hecho en mi vida. Vosotros sois la luz del mundo. Fíjense que no dice, ustedes son la luz solamente en la iglesia, en el templo. No. Porque a lo mejor estar en el templo, en la iglesia, en un servicio, las condiciones se prestan y podemos tener el momento ideal y ser excelentes y estar allí con la luz, la música, la adoración, la palabra de Dios y decimos amén y amén. Pero cuando estamos afuera en el mundo, ¿seguimos reflejando esa luz?
¿O nos estamos dejando llevar o coquetear por la oscuridad? O puede ser que cuando salimos de la iglesia, porque mis hermanos, yo creo que todos hemos pasado por esto. Y en algún momento de nuestra vida, en algún momento o etapa, o a lo mejor lo estás pasando, nos hemos sentido como pena de decir que somos cristianos. Y yo sé, mis hermanos, que no voy a decir todos, pero sí sé que la gran mayoría hemos pasado por esto, por las burlas, por las críticas, a lo mejor por los errores de otros cristianos y no queremos pagar, o a lo mejor porque queremos hacer lo que queremos. Mis hermanos, pero esa luz que brilla en nosotros no podemos sacarla y meterla debajo de la mesa y ya. Me voy a hacer lo que quiero y luego saco esa luz debajo del almud y la pongo, pero que alumbre solamente en lugares específicos. No, esta luz debe de alumbrar donde quiera que yo vaya. Nuestro cristianismo se debe hacer evidente a todos por nuestra manera de vivir en el mundo. No solamente en las condiciones ideales, sino que cómo nos comportamos en el mundo, en las situaciones coloquiales, en nuestro diario andar, en lo que hacemos, en lo que decimos, cómo estamos reflejando la luz de Cristo y cómo estamos predicando el evangelio con nuestro testimonio. Hay algo que nosotros tenemos, hermanos, una responsabilidad enorme, y es que el mismo Dios nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En Corintios, 2 de Corintios capítulo 5, versículos 17 al 19, dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, no dice algunas, todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, no nos tomó en cuenta nuestros pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, versículo 20, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios nos ha entregado el ministerio de reconciliación para que proclamemos, para que llevemos el mensaje de salvación, pero esto lo tenemos que hacer, hermanos, aún con nuestra manera de vivir, porque entonces, ¿cómo pues glorificarán a Dios y creerán si nosotros somos iguales a ellos? Y esto no es una distinción de quién vale más o no. No, ¿cómo cómo las personas van a poder creer y glorificar a Dios si nuestro comportamiento sigue siendo de tinieblas? Si un día saco la lámpara y otro día la vuelvo a encender y otro día la guardo, ¿cómo pues entonces glorificarán y creerán si nosotros estamos escondidos o nos avergonzamos del evangelio? Y a lo mejor no es una palabra muy amigable, pero mis hermanos, muchas veces en nuestra vida nos hemos sentido así. En la universidad, en el liceo, aún en nuestros trabajos, siendo adultos, siendo mayores, siendo jóvenes, porque a veces queremos echarle todo a puro los jóvenes, pero los adultos también vivimos esa etapa. Mis hermanos, no soy salvo por obras, obviamente, pero las obras son evidencia de mi salvación. Las obras testifican y hacen evidencia del cambio que Dios está haciendo en mí. Y estas obras no es de obras benéficas, que también pueden estar incluidas, sino del cambio y la transformación, los frutos que yo estoy dando en mi diario andar con Dios. Yo no soy salvo por obras, pero las obras van a testificar mi salvación. Y esto es como alguien que está estudiando ingeniería civil. Todavía no puede hacer ninguna construcción, pero luego él se gradúa y hace una construcción. Y cuando hace la construcción, la gente ve la obra,
y dice, lo hizo un ingeniero civil. Pero esa construcción no le dio a él el título de ingeniero civil. Él se graduó y por graduarse pudo hacer la construcción. Nosotros, por haber sido transformados por Cristo, por el Espíritu Santo, al ser nacidos de nuevo por el llamamiento santo que Dios nos ha hecho, entonces obra en nosotros buenas obras. Y esas buenas obras son para que todos lo vean. Y con esas obras ellos puedan glorificar a Dios. Las personas, al ver lo que Dios ha hecho en nosotros, glorificarán su nombre. Podrán ver el poder de Dios a pesar de lo que nosotros fuimos, porque podrán ver aquel que era un delincuente, aquel que era un drogadicto, aquel que era un homosexual, aquel que era un ladrón, aquel que se la mantenía estafando, aquel que era vulgar, aquel que era promiscuo, aquel que era infiel. Dios lo ha transformado y lo ha hecho una nueva criatura, y ahora ha sido una luz para que todos aquellos puedan ver su transformación en ese reflejo de Cristo y puedan llegar al camino de salvación, porque la finalidad es que podamos llevar a la gente a Cristo. Pero entonces, ¿cómo puedo ser una luz en el mundo? Bueno, primeramente debo tener a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Tiene que ser Él el que gobierne mi andar y todo lo que yo soy. Segundo, debemos pedirle al Señor que nos ayude y nos muestre lo que debemos corregir en nuestro diario vivir. Que nos muestre aún las cosas que para nosotros son ocultas porque las vemos normales. Y que nos enseñe a poder cambiar en qué cosas yo estoy siendo de tropiezo para que otros no lleguen al Evangelio o no vean el Evangelio en mi vida. Debemos entender que nosotros somos una carta abierta al mundo y mi comportamiento y obrar van a testificar el obrar de Cristo en mi vida. Mi testimonio sí debe importar. Lo que los otros piensen de lo que yo digo, hago, cómo acciono, si mis palabras o lo que yo digo van acorde con mis acciones, lo que yo profeso van acorde con mis obras. Sí tengo que prestar atención a eso. Debemos ser luz, hermanos, en todo lugar. Yo tengo que ser luz en la fábrica, en el taller, en la escuela, en el consultorio médico, en la cocina, en el centro comercial, en la universidad, en el transporte público, en la forma de tratar a los empleados, en la manera que yo trato a mi jefe, en cómo yo hablo en mi día a día, en el trabajo, donde quiera que yo esté. Yo tengo que ser luz para que las personas puedan ver a Cristo y puedan glorificar su nombre. No se trata de ti, no se trata de mí, se trata de Él, y que la gente pueda llegar a Él y pueda glorificar su nombre. Debemos marcar, facilitar el camino correcto, y este camino es hacia Dios. El creyente debe ser una luz que se vea, una luz que advierta y una luz que guíe. Así como ese hombre, el señor Luis, él decía que esta luz le sirve a él. Él sabe el camino, pero que también la usa para que otros puedan hallar el camino correcto. Mis hermanos, la luz que Dios refleja en cada uno de nosotros es para que todos aquellos perdidos puedan encontrar el camino correcto de salvación y puedan llegar a sus pies. Rogamos al Señor que en todo lo que hagamos, que en todo lo que nosotros hagamos y digamos, las personas a nuestro alrededor, todos los que tenemos cercanos, puedan ver la luz de Cristo brillar en nuestras vidas para alabanza y gloria de su nombre. Señor, te damos gracias en esta noche. Bendecimos tu santo nombre. Hoy, Señor, venimos con corazones sinceros delante de tu presencia para pedirte perdón cuando hemos opacado o no hemos sido reflejo de esa luz que tú has depositado en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que nuestra vida pública pueda ser para la gloria y honra de tu nombre y para que los demás puedan ver tu luz y puedan bendecirte. Señor, limpia nuestra vida, limpia nuestro corazón. Oh Cristo, perdónanos cuando no hemos sido unos embajadores, unos fieles embajadores de tu palabra.
Y te pedimos, Dios, que todos aquellos que estén a nuestro alrededor puedan conocerte, puedan llegar a tus pies, puedan llegar a oír tu mensaje por medio de nuestra conducta, y que nosotros sin temor, firmes y adelante, con nuestro obrar y con nuestra palabra, podamos predicar tu evangelio en todo momento, en todo lugar, y que muchos puedan conocerte y llegar en arrepentimiento a tus pies. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, y en Él te doy gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia. Gloria llena este lugar, renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal.